Capítulo 18. Un atisbo de venganza. Preso en su jaula colgante, Artemis Entreri se sentía confuso. Algo le había sucedido a Dalia, algo horrible relacionado con el execrable Azotamentes. Ya no lloraba por Efron. No estaba furiosa, ni dominada por la ansiedad o la frustración. No hablaba. Ni siquiera respondía a las preguntas de Entreri. Tampoco lo miraba. Sus ojos se perdían en el vacío. Se limitaba a estar sentada, fuera de la jaula, sin vigilancia. Destrozada. Alrededor del tobillo llevaba un grillete encadenado a una bola de metal, aunque parecía una medida innecesaria. «Dalia», llamó de nuevo, intentando no llamar la atención. No le apetecía recibir una paliza de los elfos oscuros que trabajaban en la forja. Tampoco es que necesitaran un pretexto para darle tormento. Muchos se tomaban un descanso de su trabajo simplemente para agredirlo con un cuchillo o un atizador al rojo, o le arrojaban cenizas calientes a la cara para ver cómo intentaba apartarse. La mujer no dio señales de haber oído a Entreri, o tal vez lo ignoraba. Estaba rota, quizás sin remisión. Además, aunque se negase a reconocerlo, el lúgubre destino que parecía cernirse sobre Dalia lo corroía por dentro. También le dolía en el corazón, más de lo esperado. Su tren de pensamientos lo transportó a un recuerdo que intentó bloquear sin éxito. En ese recuerdo aparecía Callide y se la imaginó ocupando el lugar de Dalia. A ella también la apresaron los elfos oscuros, los de la banda de Bregan de Aerte de Harlasle. Se la arrebataron. ¿Había amado a Calle? No lo sabía con certeza y, para ser alguien que había negado durante casi toda su vida la existencia del amor, era un dilema que lo atormentaba con demasiada frecuencia. Tal vez la amó, tal vez no, pero la relación que mantuvieron fue lo más cerca del amor que estuvo jamás. ¿Hasta ahora? ¿Hasta su relación con Dalia? Entreri la contempló desde su encierro en la jaula. No aguantaba más. Con mucha calma y cautela, Entreri movió los hombros, retorciendo, girando y flexionando los poderosos músculos laterales hasta desplazar su omóplato izquierdo hacia abajo, con lo que acortó el brazo del mismo lado. Se siguió retorciendo y contorsionando hasta que logró situar la mano izquierda ante el rostro. La uña de su pulgar era excepcionalmente larga. Y lo era por un buen motivo. El movimiento final, que casi dislocó el brazo por el hombro, le hizo apretar la mandíbula a causa del dolor. Pero consiguió sacar el brazo por las rejas y llevarse la uña a la boca. Chupó el pulgar durante un rato, ablandando la uña con la saliva. A continuación, la mordió arrancando una tira larga de la parte superior de la uña. El sonido de alguien que se acercaba lo obligó a meter el brazo de nuevo antes de poder coger la uña, por lo que la escondió en su boca procurando dejar la lengua libre por si tenía que hablar. La suma sacerdotisa Berejip llegó flotando sobre un reluciente disco mágico desde el túnel que conducía al foso primordial. Entreri pensó que se avecinaba otra sesión de tortura. Sin embargo, desechó sus temores al comprobar que tras la sacerdotisa desfilaban otros destacados Drow. Entre ellos, Tiago Baenre y la segunda sacerdotisa Sor Larrin en importancia. Le seguían de cerca el mago y el maestro de armas de la casa. La sacerdotisa iba sobre un disco flotante similar al de Berejip y todos los varones sobre lagartos de combate. Y aún más Drow desfilaron tras los primeros, todos ataviados para el combate. En la retaguardia marchaba un contingente de drañas. Entreri dedujo que venían desde la sala que, según los rumores, se había convertido en la capilla del nuevo asentamiento Drow. En ese caso, contaban con la bendición de Yot y se preparaban para la guerra. Entreri adivinó que partían de Gauntlerim una vez más. Tras su incursión en Puerto Yast, iban a otros lugares para conseguir más prisioneros, más esclavos, provocar más muertes y derramar más sangre. Era lo que hacían los Drow. Se acercaron a su jaula y a Dalia, y Berejip levantó la mano para detener a la comitiva. Acercó su disco hacia la mujer elfa. Dargiir, siseó con desprecio. Te arrancaría los brazos y las piernas, si pudiera. Y te mantendría con vida para seguir atormentándote. Te daría esperanzas para luego arrojarte a Yerrininae. Iba a disfrutar contemplando las perversidades que te haría por matar a su amada Flabbar. Sacerdotisa, se atrevió a intervenir Yard, y Berejip lo miró con irritación. Pero no tardó en cambiar el foco de su atención. Entreri se dio cuenta de que el objeto de su rabia era el varón sentado al lado de su hermana, el guerrero llamado Tiago Baenre. La arrogancia de Berejip se evaporó en ese intercambio de miradas con el noble de la casa Baenre. Entreri comprendió que el archimago había ordenado que nadie debía hacerle daño a Dalia. Entreri sabía, de sus tiempos en Menzoberranzan, que muy pocas osaban contrariar a Grom Baenre. El mismo Harlasle respetaba y mucho al letal mago. A pesar de lo ajustado de su encierro, la perplejidad hizo que Entreri inclinara la cabeza a un lado. ¿El archimago y la casa Baenre protegían a Dalia? El segundo disco se acercó a él.
Debes ordenar a Yerrininae que nos acompañe, le dijo la joven sacerdotisa Sarlorin a Berejit. Está dominado por la pena. Ignoraba que las drañas poseyeran tales emociones. Odia la Dargir por encima de todo. No me desobedecerá, le aseguró Berejit. Marchad ahora en busca de la gloria para Qusor-Larrin. Traedme la cabeza de Drizzt Do'Urden. ¿El otra vez? Tras la sorpresa inicial, Entreri se convenció de que nada de eso era casual. No fue la mala suerte lo que los llevó a él y a sus amigos a Puerto Yas cuando se produjo el ataque Drow. No. Los Drow atacaron Puerto Yas porque él y sus amigos estaban allí. Seguían obsesionados con Drizzt tras todos estos años. ¿Era ese el motivo para mantener a Dahlia con vida? ¿Un cebo para atraer a Drizzt Do'Urden? La idea casi hizo reír a Entreri cuando recordó la violencia del último encuentro entre Drizzt y Dahlia. Casi le hizo reír, pero no lo hizo. En su situación no tenía cabida el humor. Por debajo de él, Berejit envió a su hermana al lado de Tiago y ordenó que se reanudase la marcha. El contingente armado abandonó la forja rápida y ordenadamente. Entreri se quedó inmóvil, con el semblante inexpresivo, mientras observaba de soslayo a Berejit y Dahlia. Quería ofrecer la imagen de alguien encerrado en sí mismo a causa de su dolor y penalidades. Y lo hizo con éxito. Cualquiera que se molestara en mirar al prisionero, vería a alguien dominado por el abatimiento y la desesperanza. Pero no lo estaba. De hecho, hacía planes. Casi la mitad de la guarnición Sor-Larrin había abandonado la ciudad y, con ella, todos los nobles, excepto Berejit, además de un buen contingente de esclavos goblinoides y la mayoría de las monstruosas drañas. Había esperanza. En la forja reinaba el silencio, solo interrumpido por el ocasional repique del martillo del solitario herrero Drow aún trabajando, y los bufidos y ronquidos de los esclavos dormidos. Dahlia también dormía, sobre el suelo de piedra frente a la jaula de Entreri. El asesino se concentró en ella. La contempló fijamente, pensando en lo que los malditos elfos oscuros le habían hecho y, también, en lo que le harían en el futuro. Concentrado en esa idea, la mano comenzó a manipular la cerradura de la jaula con la uña arrancada. Entreri se contorsionó lo bastante para llevarse un dedo al oído, mientras apoyaba el otro sobre el barrote en el que estaba la cerradura. Escuchó hasta percibir la suave vibración producida por el clic del primer seguro. Estaba centrado en el sonido, aislado del resto. Con una concentración total, el experto asesino enfocó todos sus sentidos en la tarea, tanteando y explorando el mecanismo, atendiendo y entendiendo los sonidos que producía. El segundo fiador hizo clic. Entreri cayó en trance, bloqueó cualquier interferencia. Su concentración era perfecta. Clic, hizo el tercero y, a continuación, el cuarto. El último clic vino acompañado de otro sonido casi inesperado, el de la puerta abriéndose una rendija. No había cerradura que lo impidiese y el peso de Entreri la desplazó lo bastante para activar un glifo de rayo que restalló a su alrededor e hizo encogerse de dolor a su ocupante a la vez que alertaba a los ocupantes de la estancia. Dejó caer el brazo y se quedó inmóvil, fingiendo estar inconsciente. Aún así, el herrero se acercó con el atizador al rojo en la mano. El Drow dio un grito y otros dos elfos oscuros se unieron al herrero. Fueron hacia la jaula de Entreri, mientras escudriñaban la estancia. La puerta de la jaula se movió un poco y otra descarga agitó al asesino. Gimió y su cabeza cayó a un lado. Entendía la lengua Drow lo bastante para entender la conversación de sus tres captores. Hizo un esfuerzo por no sonreír. Su peso ha aflojado la puerta lo bastante para activar las trampas de la sacerdotisa Berejit. Entreri desplazó su cuerpo lo justo para recibir otra descarga. Gimió. Los elfos oscuros rieron. Los dos guardias seguían riendo cuando volvieron a sus puestos. El herrero seguía riendo cuando levantó su martillo. Entreri permitió que la jaula le diera varias descargas. Unas más fuertes y otras más leves, en intervalos variables y de duración también variable, a veces con consecuencias muy dolorosas. El herrero dejó de mirar. La última descarga resonó durante un rato largo. Luego sobrevino el silencio cuando Entreri saltó al suelo y cerró la puerta. Dahlia yacía ante él. Sintió unos enormes deseos de abrazarla, pero no lo hizo. Antes se deslizó entre los goblins que dormían y se apoderó de una pala larga. Se desplazó con la ligereza del aire. De forja en forja. De sombra en sombra. Entre los montones de mineral apilado. Nadie tiene el oído más fino que un Drow, pero nadie se mueve con mayor sigilo que Artemis Entreri. Se acercó al herrero Drow por detrás y apoyó la pala contra un banco metálico de trabajo. A continuación, se colocó al lado de su víctima, agarró el atizador al rojo y se lo clavó en el vientre. El aterrado herrero echó las caderas hacia atrás y Entreri aprovechó su movimiento instintivo para agarrarlo del pelo y empujarle la cabeza hacia adelante. El herrero, desconcertado,
No ofreció casi resistencia y Entreri le estampó la cara contra el banco de trabajo metálico que tenía delante. Luego tiró de él hacia atrás y volvió a estrellar el rostro, ya ensangrentado, del Drow. Sin soltar a su víctima, el asesino dio una fuerte patada al mango del palo, que se partió en dos, y antes de que cayera al suelo, lo agarró con su mano libre. El herrero intentó dar la alarma, pero Entreri empleó el extremo afilado de su arma improvisada para empalar al Drow a través de la mandíbula. El amago de alarma se ahogó en un gorjeo de sangre. Un tercer impacto contra el banco metálico acabó con el herrero en el suelo, apenas consciente. Sin soltarle del pelo, el asesino soltó su improvisada lanza, y agarró con esa mano al Drow por la entrepierna. Con la fuerza propia de un guerrero que ha ejercitado sus músculos durante décadas de combate, Entreri alzó en vilo a su víctima y la arrojó al interior del horno, alimentando la forja con carne Drow. El fuego primordial devoró al desgraciado en un instante. La carne se fundió y los huesos se carbonizaron casi antes de que tuviera tiempo de gritar a causa del dolor. Pero sí que hizo algo de ruido, lo bastante como para que Entreri fuera consciente de que tenía que moverse con rapidez. Volvió a juntar los dos pedazos del mango de la pala de manera que nadie advirtiera a primera vista que estaba partido. Luego cogió un clavo alargado del banco de trabajo. Sería una ganzúa más eficaz que su uña. A continuación, esparció ceniza en la base de la forja y se deslizó entre las sombras. Al pasar entre los goblins dormidos, aprovechó para colocar la pala en su sitio. Volvió a la jaula, encajó la descarga del glifo, y una vez dentro, cerró la puerta y con la nueva ganzúa, accionó uno de los fiadores antes de esconderla dentro de la boca. Todo quedó como antes. El asesino apoyó el rostro sobre los barrotes y pegó un grito breve y agudo. Lo suficiente para despertar a los goblins y alertar a los guardias en el exterior. Luego se relajó en el interior de su encierro y en apariencia estaba tan muerto como el monje en la jaula contigua. Un instante más tarde, Entreri vio a uno de los goblins ponerse en pie y mirar a su alrededor con expresión confundida. La criatura pegó una patada a un compañero que dormía cerca, acción que repitieron los que iban despertando, hasta que hubo un grupo de goblins que se rascaban la cabeza, perplejos, y miraban hacia la forja donde había estado trabajando el Drow. Se acercaron al lugar, dejando las huellas de sus pies en las cenizas que Entreri esparció por el suelo, y examinaron el lugar hasta que uno reparó en los restos carbonizados en el interior del horno. Fue como si recibieran una descarga, se empujaron unos a otros en su afán de alejarse de la escena del crimen. Corrieron a por sus herramientas, para emplearlas como armas contra el intruso que había asesinado al herrero Drow. Los guardias acudieron a investigar el origen del revuelo, y cuando los goblins les mostraron los restos carbonizados, llamaron a más guardias. Entreri disfrutó del espectáculo a través de un ojo entreabierto. Los Drow interrogaban a los goblins y solo hubo un momento de tensión para el asesino, y fue cuando uno de los goblins señaló a Dahlia como culpable del crimen. Sin embargo, coincidió que uno de los repelentes goblins cogió la pala empleada por Entreri. Había reparado en las manchas del mango y, al coger la herramienta para examinarla más de cerca, ésta se partió en dos revelando la lanza improvisada. De pronto, el goblin se encontró con el arma del crimen en la mano. Y alrededor de la forja había huellas de goblin. Los goblins seguían señalando a Dahlia, que permanecía ajena a lo que ocurría a su alrededor, como principal sospechosa. Los elfos oscuros ignoraron las acusaciones de los goblins. En lugar de eso, los apalearon e hirieron con sus lanzas. Después, los arrojaron al interior del horno uno tras otro. Entreri procuró no sonreír mientras contemplaba la masacre. Estaba satisfecho. La noche había sido fructífera. Cógela y huye. El grito de Drow alertó a Entreri. Su mente fue un torbellino cuando se dio cuenta de que hablaban de Dahlia. Dos Drow cerca de ella, un soldado y una sacerdotisa, corrieron a por ella. Entreri preparó la ganzúa por si la necesitaba. Había tensión y nerviosismo en el ambiente. Algo ocurría. ¿Y si aprovechaba la conmoción para abrir la jaula y huir? Miró a Dahlia y reprimió un gemido. Seguía en trance, ajena al caos a su alrededor, sentada en el suelo y con la mirada perdida. No iba a huir con él voluntariamente y si tenía que cargar con ella, los Drow los capturarían en un abrir y cerrar de ojos. Observó a los elfos oscuros que se acercaban y decidió que lo iba a intentar. Era posible que no pudiera escapar, pero antes de caer, arrastraría a unos cuantos Drow a la tumba con él. Y entonces, para su total desconcierto, apareció el origen del revuelo. Una enorme y enfurecida draña. Se supone que estás del lado de la sacerdotisa Berejit. Chilló un Drow. Silencio. Bramó la draña. Entreri estaba seguro de que era la draña macho llamada Jerry Ninae. ¿Dónde está la basura d'Argir? No te incumbe, afirmó la sacerdotisa, y se colocó delante de Dahlia. Es la voluntad de la sacerdotisa Berejit.
La araña reparó en la presencia de Dalia, y se aproximó. Sus 8 patas arácnidas arañaban el suelo y una gigantesca maza se balanceaba en el extremo de un brazo enorme y musculado. Entreri reconoció la maza. Rompecráneos, el arma de ámbar gris. Sintió una punzada de dolor ante la pérdida de la enana. Pero fue solo un instante. Al siguiente, estaba urdiendo un plan. Saldría de la jaula y correría a la forja más cercana para procurarse un arma. Entonces. Yerrininae. Entreri reconoció la voz. Y también la araña. El coloso se detuvo y dio la vuelta para encarar a la dueña de la voz, la sacerdotisa Berejit. Ladró corrió para interponerse entre la araña y Dalia. La Dargir vive por expreso deseo del archimago Gromp. Yerrininae gruñó a modo de respuesta. Sabes muy bien lo que te hará, le avisó Berejit. Al ver que la araña insistía en su postura amenazante, añadió. ¿Olvidas quién lo acompaña? A Entreri le impresionó que la mera mención de la azotamentes bastase para hacer retroceder a una criatura tan imponente como la araña. Yerrininae retrocedió con la tez lívida. No me olvidaré de ti, asesina. Rugió de pronto la araña hacia Dalia. Enarboló la maza y cuando Berejit le chilló que se detuviera, Yerrininae atacó. Pero no a Dalia. Rompecráneos golpeó con violencia la jaula de Entreri, que comenzó a girar sin control. Antes de que Entreri se recobrara del doloroso impacto, la jaula encajó un segundo mazazo. Berejit lo animaba, junto a los otros droigoblins presentes en la sala. Sacad a este de la jaula, quiero devorar su corazón palpitante y que la Dargir lo contemple con sus propios ojos. Suplicó la araña. No lo mates, intervino Berejit. Aún no. Me conformaré con arrancarle los brazos y devorarlos. Berejit empezó a reírse y Entreri se convenció de que había llegado su hora. Se concentró en cómo causar el máximo daño posible antes de caer abatido. Quiero que conserve los brazos, repuso Berejit. Si te conformas con una pierna. Y Dalia comenzó a reírse. Entreri la miró incrédulo, mientras la jaula seguía girando, y no era el único. Sí, una pierna, dijo Dalia, en tono desmayado. Igual que un pollo asado. Cuando la jaula se estabilizó de nuevo, Entreri pudo contemplar a Dalia y junto a ella a Yerrininae, estupefacto e inmóvil, aunque con la maza lista como si fuera a golpear la jaula otra vez. Vaya, qué interesante, musitó Berejit. Te prometo que vengaré a Flabbar, aseguró la araña, con el rostro enrabietado cerca del de Dalia. La mujer le devolvió la mirada de alguien que no sabe de qué le están hablando. Berejit hizo un gesto a la sacerdotisa y al primer guardia Droin en llegar a la escena. Cogedla, ordenó, y añadió algo con el lenguaje de signos que Entreri no pudo distinguir. Con toda probabilidad, el lugar al que quería que llevasen a Dalia. El asesino consiguió cruzar su mirada con la de Dalia, pero no supo discernir si la expresión de ella era de compasión, rechazo o total indiferencia. Los elfos oscuros se la llevaron. El varón cargaba con la bola de metal, mientras la hembra sostenía a una tambaleante Dalia. Berejit ordenó al resto que volviera a sus quehaceres. Si de mí dependiera, se lamentó Berejit, dirigiéndose a Yerrininae. La araña asintió y volvió a centrar su mirada colérica en Entreri. Una más, sugirió Berejit. La araña agarró Rompecráneos con las 2 manos y soltó un golpe demoledor que hizo vibrar la jaula y con ella, los huesos de su ocupante. En el pasado, Entreri encajó el mazazo de un gigante, casi de lleno, pero el de la araña superó con creces esa dolorosa experiencia. Cuando la jaula recuperó la quietud, Berejit y Yerrininae se habían marchado hacía ya tiempo. El problema era que Entreri no se recuperó. Le dolía el costado y le ardían las caderas. Rogó para no haber sufrido ninguna herida seria. En breve, tenía que salir de la jaula.